Buenas noches, mira, esta historia sucedió este diciembre que acaba de pasar, en el 2021. Fue a principios de diciembre, como por el 3, 4 de diciembre. Yo vivo aquí en Ecatepec, yo soy de Ecatepec. En ese tiempo, yo entré a trabajar a una estación de gas que queda sobre carretera Temascalapa, después del pueblo de San Juan Teacalco y antes de Santo Domingo, pasando Temascalapa. Entonces ahí estuve prácticamente poco, 7 días. Era de llegar ahí y pues obviamente los turnos son difíciles. El regresarme para mi casa era todavía más. ¿Por qué? Porque a las 8 de la noche ya no pasan camiones que te traen para acá, para lo que es para la 3030, que en este caso es la que a mí me queda, ¿no? Que me traiga para mi casa, tu casa, mi buen amigo Chemo San Juan. Que estoy muy emocionado porque me escuches mi historia y que la adaptes a como tú solamente sabes. Entonces, en ese tiempo yo estuve, fue poco el tiempo, te digo, fue una semana que yo estuve ahí, llegué a esa gacera. Cuando llego, todo fue muy extraño. ¿Por qué? Porque estaba en el mero monte, no había nada. eh, para ir a un pueblo que es el de San Juan Teacalco o Santo Domingo, que son los que tenía uno a mi derecha, uno a mi izquierda, pues era 15 minutos en carro, caminando pues como una hora, ¿no? Pero estaba prácticamente esa gacera en la nada de la nada. Bueno, pues resulta que estaba ahí, yo llego a esa gacera y uno de mis compañeros era nativo de ahí, era de un pueblo que se llama San Juan Teacalco, era nativo de ahí. Me decía muchas cosas. Una vez, ahí son las 7 8 de la noche y la oscuridad se ve, se ve de miedo, se ve de miedo. ¿Por qué? Porque los cerros, hay unos que ya no se ven, no hay alumbrado, lo único que alumbra es la luz de la luna. Entonces, hay veces que ya era la noche y yo me quedé a dormir ahí prácticamente casi una semana, porque no me podía regresar. Entonces, hay veces que tenía que ir a una tienda que estaba por ahí, por cerca en San Juan Tecalco, pero era caminar sobre el monte como 40 minutos más o menos, situación que yo no sabía. Entonces esta persona que es nativo de ahí me decía que tomara muchas precauciones. Me decía, una de esas es si crees en esto o si no crees, eso es otra cosa, pero la realidad es que existe. Volteate tus calzones al revés, tus calcetines al revés. ¿Por qué? Porque te puedes topar al nahual o a la bruja, las que se llevan a los niños, las que se llevan a los niños. Yo sinceramente, Chemo San Juan, yo siempre he creído en esto, siempre yo he creído en todo eso de la brujería, de todo eso, yo he creído en todo eso, creo en los nahuales, creo en las brujas, porque sé que son seres superiores, superiores en el aspecto que hacen su pacto para poder llegar a ese nivel, ¿no? De transformarse y todo eso existe y yo creo y respeto, ¿no? Pero en ese punto me daba miedo, ¿no? Entonces resultaba que yo, pues una vez fui a ese lugar, sinceramente no me pasó nada, no me pasó nada, fui, regresé con bien, no me pasó nada. Entonces aquí el tema está en que al lado de la gacera hay una casita rústica, ¿no? En medio del monte. Entonces eso es esa parte rara de que ese tipo de casas, pues alejadas a los pueblos, pues está extraño, ¿no? Vivían dos viejitos, un viejito que se llamaba Don Lucio. Decían ahí, me decían cuando yo llegué a trabajar ahí, una de mis indicaciones fue no te metas con el señor de lado, el vecino. Ay, ¿por qué? No, no te metas, simplemente no te metas, es una persona muy respetada aquí en los pueblos. Pero ¿por qué nunca me querían decir nada? Solamente decían que no. Se corría el rumor que esta persona era Nahual, el señor, un señor como de 80 años, pero tú lo ves y delgado, sin bastón, aspecto indígena, o sea, su esposa igual. Entonces, pero no creías que él fuera, pero decía toda la gente que él era. Entonces, una vez, este, resulta que yo voy para allá, espero el camión de Santo Domingo Temascalapa en la 3030
que me lleva allá, a la gasera que está en carretera Temascalapa. Resulta que yo voy, esa vez yo entré a las 11 de la noche, pues yo traía llave, yo era el único, el zaguán de la gasera muy viejo, era de abrirlo con truco, era muy difícil y tú llegas ahí, mi amigo Chemo San Juan, pues simplemente respiras el miedo, simplemente se respira el miedo como tal. Yo llegaba ahí, yo sentía mucho miedo, ¿por qué? Porque yo sentía que ahí estaba canijo, ¿no? Se siente la energía, la vibra del lugar. Entonces yo en esa gasera, por fortuna yo no estaba solo, ¿por qué? Porque pues habían unos perros callejeros que estaban ahí dentro de la gasera, eran los que me avisaban. Entonces esa vez vengo en el camión y me cuenta un muchacho que me encontré, porque para eso, cuando yo iba llegando a la gasera donde yo trabajaba, pues ya el camión casi venía vacío porque todos iban bajando. Y hice la plática con un chavo que venía conmigo platicando. Me decía que qué hago por allá y todo eso. Le dije, ¿sabes qué? Yo trabajo en una gasera, así, 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 etc, etc, etc. Ok. Me dice, pero tú no eres de por acá, ¿verdad? No, no, no. Vivo en Ecatepec. En Ecatepec. Dice, pero ¿por qué por acá? O sea, ¿por qué hasta acá? Y ya le digo, la necesidad, ¿no? Del trabajo me hace venir a donde lo haya, ¿no? El trabajo. Dice, pues ten cuidado, amigo. Y yo, ¿cuidado de qué? Como que no me quería decir, pero después me dijo, dice, mira, lo que pasa es que por ahí, por esa carretera de Mascalapa, que es un camino, que es una carretera que nada más va un camino de ida y viene otro de venida y a tu alrededor es puro monte, puro cerro, las nopaleras, los maizales, los zacates, todo eso. Me decía que un mes antes habían visto como eso de las 10 11 de la noche, no muy tarde, obviamente ahí se ve oscuro completamente de miedo, que habían visto sobre la carretera caminar a un hombre lobo, como tipo hombre lobo como tal, caminando en dos patas, un hombre lobo, decían que era el nahual. Un hombre así parado en dos patas, con cuerpo de hombre, vellos, con cabeza de lobo, algo aberrante, ¿no? Algo aberrante, como son los nahuales. Y dicen que de ahí ya se había presentado que los animales se los roban, todo lo que sucede cuando está su presencia de ellos, ¿no? Entonces, los del pueblo quisieron cazarlo, ya lo andaban cazando, pero se les echó, ahora sí que se les echó a correr, se les escapó, se subió a un cerro que dicen que ese cerro, en la punta, de ahí de la punta se ve luego las pirámides de Teotihuacán, dice que se fue para allá, que se perdió para allá, y que la bestia anda suelta. Entonces me dijo, pues ten cuidado, te imaginas, yo me imaginaba que llegando a la gacera me lo podía encontrar, no, no manches, es una impresión. No me imagino qué me podría pasar de verlo. Un hombre lobo o caminar en dos patas no es algo impresionante. Entonces, yo ya tenía mucho miedo. Resulta que yo en las madrugadas, cuando yo estaba ahí, 2 3 de la mañana, yo me quedaba en un cuartito, ahí a dormir, como velador y como gasero, pero como no me podía regresar, me quedaba ahí. Yo me quedaba en un cuartito y resulta que hace cuenta que 2 3 de la mañana estaba, pues estás en la nada, se escucha nada, y ahí resulta, ahí va la parte, yo creo, suave, ¿no? De la historia. Ahí hay mucha bruja también, que se llevan a los niños y nahuales. Entonces, 2 de la mañana y los perros, unos ladridos así, aullando y todo eso. Donde yo estuve dormido, había un cuartito, ¿no? Un cuartito hecho, un cuartito muy pequeño, sin luz ni nada, ¿no? Estaba bien tétrico ahí, pero pues ahí estaba. Resulta que la barda de la gacera es una bardita pequeña que te brincas hasta con un brinco. Pues haz de cuenta que una ocasión eran como las 2 de la mañana y los perros aullar, los ladridos, todo el escenario y se escuchó como que bajó como una ave grande porque se escuchó el aleteo, grande, se escuchaba el aleteo grande así como cuando mueven sus alas como tipo papalotean, se escuchaba así y yo escuchaba y se escuchó un llanto de un bebé, de una niña, reconocía que era un llanto femenino de una niña, así, así, de una niña. Entonces, no sé qué tenía que ver que ahí en esa gacera, en las bardas al lado, hay nopaleras, y todo eso, ahí les gustaba meterse, esconderse para devorar a los bebés. Eso pasó, al día siguiente, salí, al día siguiente salí, y pues veo y ya resulta que ya no había nada, ¿no? Ya no se veía nada.
Resulta que, pues hace cuenta que me contó un compañero de ahí, que no era nativo, pero también era compañero, que vivía por acá, por Ecatepec también, que el señor de al lado, el que te digo, el señor muy extraño, muy solitario, en la casa sola, en el monte, sobre la carretera, me dijo como tal que ten cuidado porque el señor es nahual. Dice que una vez él lo vio. Dice que una vez él lo vio porque dice que una vez él lo vio, que agarró, él está en el cuarto dormido donde yo me quedaba, pero él en otro turno, ¿no? Estaba solo en la gacera. Dice que él andaba del baño, se sale al terreno, se ve un terreno grande, solo, feo, de miedo, que no hay luz, pero mínima. La luz de esa gacera son unos cables que corren kilómetros y kilómetros y kilómetros por abajo de la tierra sobre el monte, que se conectan no sé qué lugar en San Juan Teacalco. Por eso es que la gacera tiene luz. Pero en la noche pues la apagan, entonces se ve tétrico, horrible el monte, feo. La única luz es la de la luna y eso sí está llena, si no se ve muy feo, se ve muy tétrico. Entonces dice que esa vez había luna llena porque vio, enfrente vio como alumbrado, alumbrado, alumbrado. Y resulta que dice que se metió, sale del cuartito, va al baño. Y dice que cuando va a entrar al baño, escucha en la barda, una bardita pequeña que está en la gacera, escucha como que alguien del otro lado de la barda viene corriendo, como alguien, una persona viene corriendo. Después dice que escuchó eso, que viene corriendo, y después vio que se cruzó corriendo sobre la carretera, sobre ese pedazo pequeño de carretera, el viejito que te digo que vivía al lado. Pero el señor viene corriendo, pero desnudo, viene corriendo desnudo completamente. Dice que traía como un paliacate en su cuello enredado. Viene corriendo desnudo y él se quedó así impactado porque lo vio desnudo completamente, descalzo, desnudo al señor viejito de 80 años correr como una persona, como un maratonista. Dice que agarró, se echó un brinco para el monte, o sea, se echó un brinco a la parte de la, del pavimento y un brinco ahora sí hacia la tierra, ¿no? Pues dice que brincó como 3 4 metros, o sea, que brincó como hombre, como 3 4 metros. Dice que cuando cayó, pegó un grito aterrador, un grito así espantoso, un grito así feo, como hombre, y él se imaginó que se había quizás enterrado una punta de un maguey, que le había atravesado una pierna, pues ya ves que esas cosas son súper fuertes, o que algo le había pasado, que del salto se había roto un pie o algo así. Y dice que de repente él se quedó, el señor este estaba en lo suyo, no se dio cuenta que lo estaban viendo, y resulta que este señor, que mi compañero se queda viendo, y dice que vio cómo se para el señor, se calla y se tira en el piso y se rueda, lo que hacen. Él ya no soportó esa impresión, se mete al baño, y dice que de repente los gritos de dolor del señor se pararon, vio cómo se rodó. Entonces en eso él aprovechó, se asoma de nuevo del baño hacia el monte, que lo tiene a 5 metros, y ya no lo ve. Dice, es mi oportunidad de regresarme a mi cuarto donde estoy dormido, ¿no? Y dice que se regresó, pero dice que cuando se fue el camino hacia donde el señor iba, se escuchó un aullido así horrible, un aullido aterrador, horrible. Y los burros de los pueblos de por ahí, se escucha cómo le hacen, sus sonidos que hacen. Y así haz de cuenta que el señor, pues así, de noche decían que se salía, no nada más él y su esposa, una viejita que cada quien tomaba rumbos diferentes en las noches, se salían desnudos, se iban al monte y se transformaban. Entonces, se iban desnudos y al monte se transformaban, pero al otro día, a las 7 de la mañana, el señor ya andaba ahí enfrente cortando maguey para sacar el aguamiel de los para el pulque, magueyes que tenían dueño y no eran de él, pero él lo hacía porque lo hacía y nadie se metía con él. Todos sabían que él era el nahual, pero nadie se metía con él porque decían que era una persona muy poderosa, muy poderosa. Nadie se metía con él y que de hecho iban personas pues de dinero a verlo en camionetas y todo eso, y era un señor muy así. Entonces el ambiente que yo vivía ahí, Chamo San Juan, de que me decían que del hombre lobo, que tuviera cuidado, me dijeron del señor que lo vieron desnudo, decían que estaba difícil, que estaba bien complicado, en las noches estaba bien feo, cada rato llegaban las brujas ahí, luego también una vez unos compañeros dicen que eran como a las 11 de la noche y vieron en un árbol, en un pirul, enfrentito de la gacera,
a un sopilote así parado de 2 metros, una bruja, o sea, ahí era zona de brujas y de nahuales, y por eso, por el miedo que yo tuve, yo renuncié. Yo renuncié porque yo no soportaba el miedo que tenía demasiado miedo. Ahí de verdad que yo respeto el estado de Hidalgo, pero en esa zona, en esa parte del monte de la sierra, te puedo decir que ahí se respira el miedo. Yo respiré el miedo. Fueron las noches, 7, 8 noches más aterradoras que viví porque estaba dormido y de la nada, en esas 7, 8 noches, Chemo, te puedo decir que no cené, y eso que llevaba mi comida, no cené, no pude cenar por el miedo que no me dejaba. Hasta yo le bajaba mi celular para que mi esposa no me hablara o algo así. ¿Por qué? Porque el mismo ruido del teléfono me daba miedo que se escuchara porque yo sentía que alguien estaba al lado. O el señor pues, tenía el nahual al lado. La casa vivía al lado, el señor. Yo tenía mucho miedo. En esas noches yo no, pues sí dormía, medio dormía, pero no comía del mismo miedo, ¿no? Del mismo miedo yo no dormía, yo no comía, perdón. Y era algo demasiado que estás 2 de la mañana, 1 de la mañana, 3, y los perros aullar, aullar. Y yo me asomaba por una cortinita viejita, luego la puerta donde yo me quedaba no tenía chapa, no servía la chapa, medio la atoraba, medio todo. Entonces, o sea, y los perros aullando, mirando hacia un lugar de la barda y después los aleteos, las brujas, los bebés, los aullidos atrás del nahual, se escuchaban los coyotes, ¿no? Cómo ladran, o sea, es todo un escenario así. Llegó el momento que fue mucho que yo no soporté puesto que no soy nativo de ahí. Para mí siempre me quedé con las ganas de ir al monte, de subir al cerro, de cortar nopal, todo eso, pero no se me dio. Respeto mucho el estado de Hidalgo, muy hermoso, muy maravilloso de día, pero de noche en algunos lugares hay personas muy poderosas y se da todo eso del nahualismo y allá en ese lugar, carretera de Mascalapa, entre San Juan Teacalco y Santo Domingo en una gacera. Ahí fue el relato de mi historia. Y de plano renuncié porque no soporté. De plano te puedo decir que respiraba el miedo totalmente. Y luego ahí adentro del cuarto habían protecciones, cruces de ocote, cosas que ponen para protegerte, que porque decían que en una de esas algo podía pasar. Entonces el lugar estaba protegido a su forma, a sus creencias, que esas cosas si son ciertas, yo creo en todo eso, y resulta que habían protecciones, que habían muchas cosas extrañas que dices, entonces sí estaba difícil aquí. No pude, a pesar que me pagaban bien, ¿qué crees que me pagaban bien al mes? No ganaba mal, no te soporté más de ni los 15 días llegué. De que ahí conocí lo que es respirar el miedo, y esa es mi historia. A lo mejor le di muchas vueltas, fue muy larga, pero no tengo el talento como tú, mi buen Chamo San Juan, que te admiro tanto. Espero y la compartas y me gustaría que la, que la compartieras, y no tengo ningún problema en que digas mi nombre, servidor Eric Mayén, de aquí de Ecatepec, de Ecatepec. Entonces sí me gustaría que la contaras de tu forma y pues tú eres el maestro. Esa fue mi historia, mi hermano. Te mando mucha suerte. Gracias.